El viento rugía sobre las laderas del Popocatépetl, como un animal invisible que arrastraba las nubes grises y pesadas sobre el pico nevado. El aire cortante silbaba con un sonido que parecía venir de otro tiempo. Julián Herrera ajustó el casco y encendió la cámara. Día 2. Estoy a 2 kilómetros del sitio de excavación. Temperatura, -6 grados. Su voz era firme, profesional, acostumbrada a hablarle a una audiencia invisible. Nadie ha bajado todavía a la grieta. Seremos los primeros en documentarla. Si todo sale bien, esto podría ser un hallazgo arqueológico importante. Julián tenía 28 años y llevaba 5 como documentalista freelance. Había grabado cenotes en Yucatán, biólogos marinos en el Pacífico, comunidades indígenas en la selva lacandona. Pero esto era diferente. Esto era histórico. Todo comenzó 4 días atrás cuando un sismo de magnitud 6.2 sacudió la región del volcán en plena madrugada. Marco Salinas era su mejor amigo desde la universidad. Arqueólogo del INA. Estaba acampando a 3.200 metros con su equipo, dentro del perímetro de seguridad y con permiso para investigación científica. El sismo no fue devastador, pero desestabilizó una pared de roca que llevaba siglos en su lugar. Cuando Marco salió de la tienda, encontró una grieta vertical que se abría hacia las entrañas de la montaña. La llamada llegó a las 3 de la mañana. Julián, necesito que vengas ya. Encontramos algo grande. ¿Qué encontraste?, preguntó aún dormido. No puedo explicarlo por teléfono. Necesito tu cámara, pero tiene que ser ahora, antes de que el instituto lo convierta en un circo burocrático. Julián no lo pensó 2 veces. Cargó 3 cámaras, baterías, iluminación portátil y micrófonos. Salió rumbo a Puebla antes del amanecer. Cuando llegó al campamento base, Marco lo recibió con euforia y agotamiento. Bajamos anoche, dijo Marco. Solo los primeros 3 metros, para ver qué tan profunda era, y entonces vimos un reflejo. ¿Reflejo?, preguntó Julián. Alumbramos con las lámparas, alcanzamos a ver cerámica, vasijas, algunas puntas de obsidiana. Parece que es un conducto de lava. Un túnel natural que los mexicas usaron como sitio ceremonial. No sabemos cómo, pero está intacto. Marco lo llevó al borde de la grieta. ¿Y exactamente cómo llegaron hasta ahí? No lo sé todavía, dijo Marco, pero lo que alcanzamos a ver son cerámicas policromadas. Hay armas ceremoniales. Me asomé y al fondo del túnel, donde no pudimos llegar, hay algo más. Lo sentimos. ¿Qué sintieron?, preguntó Julián al ver que todos se quedaban callados. Un zumbido, contestó Marco, como si la montaña respirara. Todos lo escuchamos. Por eso solo estuvimos unos minutos. Cuando el zumbido empezó a molestar, salimos. Esa fue la regla que Marco aprendió sin saberlo. El zumbido te avisa. Si te quedas demasiado tiempo, algo cambia. El plan original era simple. Marco y su equipo descenderían para mapear, mientras Julián documentaría todo detrás de ellos. Pero al tercer día, un derrumbe bloqueó un acceso lateral. Necesitaban equipo especializado, arneses, iluminación más potente, medidores de gases. Marco decidió dividir al grupo. 3 de ellos bajarían a la ciudad por el equipo. Los otros 2 se quedarían, Gabriela Montes y Roberto Campos. Cuiden el sitio, les dijo Marco, pero no bajen solos. Julián bajó con Marco y otro de sus asistentes a la ciudad, porque necesitaban que documentara desde el principio, con todo el equipo completo. 4 días después, cuando regresaron, el ascenso fue complicado. Entre la niebla y el sendero estrecho, Marco tropezó y cayó sobre las rocas sueltas. Su tobillo izquierdo quedó severamente torcido, aunque tuvo suerte de no fracturarse. No puedo creer esto, murmuró Marco. Tenemos que llamar a rescate, dijo su asistente. No. Si llamamos a rescate,
Van a cerrar todo el sitio. Van a clasificarlo como zona de riesgo. Adiós investigación. Marco se volvió hacia Julián. Tú puedes hacerlo. ¿Hacer qué?, preguntó confundido Julián. Llevar el equipo al campamento. Nosotros te seguimos. Gabriela y Roberto están solos allá arriba. Llevan ya 4 días. Necesitan el equipo. Necesitan los arneses. Y tú puedes documentar todo lo que encuentre. Julián miró las 2 mochilas. Cada una pesaba por lo menos 15 kilos. Marco, yo no soy arqueólogo. Tú eres el que tiene que estar ahí, contestó Julián, luego de una larga pausa. No necesita hacerlo. Solo lleva el equipo y graba. Gabriela sabe qué hacer. Ella puede dirigir la exploración. Marco lo miró con intensidad. Por favor, es una oportunidad única. A pesar de dudarlo, Julián sabía que Marco tenía razón. Aún podían hacer historias y documentaban todo antes de que se involucrara Elina, así que aceptó llevar el equipo. El ascenso le tomó casi todo el día siguiente. Las mochilas eran demasiado pesadas para una sola persona, y el aire enrarecido le quemaba los pulmones. Pero Julián estaba en buena forma, y al final se sentía motivado. Llegó al campamento al caer la tarde, justo cuando la luz se teñía de naranja. Julián dejó caer las mochilas y caminó alrededor del campamento. Todo estaba en orden. Demasiado en orden. La fogata estaba armada pero apagada. El equipo de cocina estaba ordenado junto a una mochila, pero no había nadie a la vista. Encontró la libreta de campo de Gabriela, abierta sobre una roca. La última anotación tenía la fecha de ese día y terminaba a mitad de una frase. Descenso programado para las 14 horas. Roberto llevará el... Julián miró su reloj. Eran las 6:47 de la tarde. Si habían descendido a las 2, ¿por qué no habían regresado? Revisó las tiendas. Dentro de una encontró una chamarra de Roberto, sucia y con barro seco. No había señales de forcejeo o lucha. No había sangre. No había nada fuera de lugar. Caminó de nuevo al centro del campamento y gritó: Gabriela, Roberto. No obtuvo respuesta. Volvió a la libreta. Revisó las páginas anteriores. Había una entrada de 2 días atrás, escrita con letra más apresurada. Marco dice que no bajemos sin él, pero el zumbido se escucha hasta arriba. Roberto quiere asomarse. Yo también. Solo un vistazo. Esa entrada no tenía continuación. Julián sintió un frío en la nuca. Algo no estaba bien. Pero él era un profesional. Había documentado lugares peligrosos antes. El miedo era parte del trabajo. Caminó hacia la grieta. El borde estaba marcado con cinta de precaución. Una cuerda colgaba por la abertura, perdiéndose en la oscuridad. Mientras más miraba hacia la oscuridad, más notaba el zumbido, leve al principio, como el rumor distante de un enjambre. Pero a medida que se acercaba al borde, el sonido se hacía más claro. No venía de un punto específico. Parecía emanar de la tierra misma. Vibraba en sus huesos. Julián encendió la cámara y habló mirando a la lente. Acabo de llegar al campamento. No hay señales de Gabriela ni de Roberto. La libreta dice que bajaron hace más de 4 horas y encontré esto. Mostró la libreta a la cámara pasando las hojas. No sé si están heridos. No sé si salieron por otro lado. Voy a revisar el borde de la grieta. Se asomó una vez más. El zumbido persistía, constante, casi hipnótico. Marco le había repetido que nunca bajaran solos. Y ahora, él estaba solo, frente a la misma grieta que se había tragado a 2 personas. Por un momento pensó en esperar al equipo de rescate, en no repetir el error que ya había costado 2 desapariciones.
pero sí esperaba. ¿Cuánto tiempo más tendrían Gabriela y Roberto ahí abajo, heridos, sin nadie que los buscara? La regla de Marco era para protegerlos a todos. Pero Marco no estaba ahí, y 2 personas seguían sin aparecer. Está bien, dijo a la cámara. Voy a bajar un tramo, solo para ver si los encuentro. Si no hay señales en los primeros metros, subo y pido ayuda. Sujetó el arnés a la cuerda y comenzó a bajar. La temperatura cayó de inmediato. El aire era gélido, húmedo, cargado con un olor extraño. Tierra antigua, minerales y algo más. Algo orgánico como incienso quemado hacía mucho tiempo. El zumbido se intensificó a medida que descendía. No era doloroso, pero sí incómodo. Era como tener la cabeza sumergida bajo el agua. Julián calculó que bajó unos 8 metros. Sus pies tocaron suelo sólido. Soltó la cuerda y encendió su linterna frontal. El haz de luz reveló un túnel natural. Paredes de roca volcánica negra, suaves y onduladas, como si el magma líquido se hubiera solidificado en pleno movimiento, y a lo largo de las paredes, ofrendas. Vasijas de cerámica, puntas de obsidiana, figuras de barro, guerreros, sacerdotes, animales. Increíble, susurró Julián. Esto es increíble. El túnel se extendía en 2 direcciones. Una se estrechaba hasta volverse impracticable. La otra continuaba en pendiente descendente. No había señales de Gabriela ni de Roberto. Gabriela, Roberto, solo el silencio le respondió. Encontró el reloj de Roberto con la correa rota y la carátula agrietada. En la parte posterior, escrito con marcador, R. Campos. Lo mostró a la cámara. Esto es de Roberto. Lo perdió aquí. Sigo avanzando. 30 metros después encontró la libreta de Gabriela, abierta en el suelo, con las páginas húmedas. Leyó en voz alta. 2:30. Iniciamos descenso. El zumbido es más fuerte. 2:45. Encontramos una cámara ceremonial. 2 esqueletos en posición de guardia. 3 de la tarde. Roberto escuchó algo más adelante. Vamos a investigar. 3:15. El zumbido es casi insoportable. Hay algo más adelante. Una luz. No estoy segura. 3. La anotación terminaba a mitad de la palabra. Julián sintió que el estómago se le retorcía. Gabriela, si puedes escucharme, responde. El zumbido aumentó ligeramente de intensidad. Siguió caminando. No supo cuánto tiempo. El túnel parecía estirarse y su percepción del tiempo comenzó a distorsionarse. Consultó su reloj. Eran las 7:23 de la noche. Pero las manecillas no se habían movido desde la última vez que había mirado, varios minutos atrás, como si el reloj mismo hubiera dejado de pertenecer al tiempo de afuera. El zumbido pulsaba en su cráneo. Por un momento consideró regresar, pero antes de dar la vuelta, vio la abertura. Al frente, el túnel se ensanchaba en una cámara más grande, y frente a la entrada, tirada en el suelo, había una GoPro. Julián se acercó despacio. La cámara tenía una cinta adhesiva en la parte superior, con un nombre escrito con una caligrafía que reconocía perfectamente. Se quedó inmóvil. Eso era imposible. Él nunca había estado allí antes. Esto no tiene sentido, dijo a la cámara. Es mi nombre. Es mi letra. Se arrodilló junto a la GoPro. Su mano tembló y tomó una decisión. Voy a tocarla, dijo en voz alta. Levantó la GoPro del suelo. En el instante en que sus dedos rodearon la carcasa, el zumbido explotó en su cabeza, como si el aire se volviera sólido. Julián soltó la cámara y se tapó los oídos. Cayó de rodillas al suelo. Un chorro de sangre caliente le corrió por la nariz. Gritó.
El zumbido era insoportable. No podía pensar. Sentía que no podía respirar. Luego de varios minutos que le parecieron horas, el zumbido disminuyó a un nivel apenas tolerable. Julián limpió la sangre con el dorso de la mano. Miró la GoPro desconfiado y no la volvió a tocar. No hagas eso, se dijo a sí mismo. Ya no la toques. Y el zumbido nunca volvió a ser el mismo. Ahora pulsaba, como un latido, como una advertencia. Julián se puso de pie. Enfrentó la abertura de la cámara ceremonial y cruzó el umbral. La cámara ceremonial era circular, de unos 15 metros de diámetro, con techo abovedado. Y en el centro había dos cuerpos. Dos hombres vestidos como guerreros mexicas, con tocados de plumas, petos de algodón, armas cruzadas sobre el pecho. Sus rostros estaban secos, momificados, increíblemente preservados. Parecían haber muerto ayer, o hace 10 años. Era imposible saberlo. Julián levantó la cámara con manos temblorosas. Estoy en la cámara ceremonial, dijo. Dos individuos en posición de guardia. Como pueden ver, conservación excepcional. Un sonido lo interrumpió. Se escucharon pasos. Julián giró hacia la entrada. La luz de su linterna cortó la oscuridad. Gabriela, Roberto. Los pasos continuaron, alejándose. Julián dudó. Su cuerpo le pedía salir, pero la curiosidad pudo más. Era más fuerte que él. Escuché unos pasos. Voy a seguirlos, dijo a la cámara. Es la única dirección con movimiento. Luego, corrió hacia el túnel. Persiguió los pasos por el pasaje. Su linterna bailaba. Los pasos siempre estaban justo fuera de su alcance. Entonces encontró las mochilas, las dos, tiradas en el suelo. Una azul con franjas amarillas, otra gris con el parche de lina. Las habían abandonado. ¿Por qué dejarían sus mochilas?, preguntó hacia la cámara. Revisó la batería. Tenía 8%. No traje repuestos, se lamentó, comentando hacia la cámara. Los pasos resonaron de nuevo. Más adelante, Julián se detuvo un instante. Algo en su pecho le decía que retrocediera, que tomara las mochilas como prueba y subiera mientras aún tuviera batería y aliento para hacerlo. Miró hacia atrás, hacia la oscuridad por donde había venido, y ya no supo si era la misma dirección. Dio un paso atrás. Los pasos fantasma que escuchaba se detuvieron también, como si lo esperaran. Dio nuevamente un paso hacia adelante y los pasos continuaron. Solo un poco más, se dijo, sin estar seguro de a quién intentaba convencer. Apretó la mochila azul contra su pecho, como si eso bastara para anclarlo a algo real, y siguió caminando. El túnel comenzó a cambiar. Las paredes se volvieron más pulidas, como si hubieran sido utilizadas por miles de personas por muchos, muchos años. El zumbido pulsó. Esta vez fue diferente, en oleadas. Cada golpe le distorsionaba la visión, le hacía sangrar la nariz otra vez. Se apoyó contra la pared. Cuando la siguiente oleada pasó, estaba de vuelta en la cámara ceremonial. La misma cámara, con los mismos guerreros. No, susurró. Caminé en la dirección opuesta. Mientras intentaba tranquilizarse, notó figuras en el borde de su visión, sombras que cruzaban la entrada opuesta. Corrió hacia ellas. Cuando llegó al otro túnel, no había nadie, solo el eco de pasos. El zumbido pulsó de nuevo. Por un instante fugaz, vio el túnel lleno de gente. Docenas de personas vestidas como los guerreros caminaban en procesión. Portaban antorchas que en lugar de luz parecían proyectar sombras.
Parpadeó por un instante y las figuras desaparecieron. Su cámara emitió un pitido. Le avisó que le quedaba 3% de batería. «Tengo que salir», dijo en voz alta. «Tengo que volver». Caminó hacia donde creía que estaba la salida. Caminó durante lo que sintió como una eternidad. El túnel se extendía, siempre familiar, pero nunca exactamente igual. Pasó junto a ofrendas que juraba haber visto antes, pero en posiciones diferentes. El zumbido rugió, le sangraron los oídos. Perdió el equilibrio y cayó. Cuando se levantó, estaba en la cámara ceremonial otra vez. Ya no recordaba cuántas veces había pasado por ahí. Escuchó voces, pero no reconoció el idioma. Sonaba antiguo. Náhuatl, tal vez. Las palabras resonaban en el túnel. Parecían cantadas o recitadas. Cada sílaba hacía que el zumbido aumentara. Se escondió detrás de una formación rocosa. Apagó su linterna y contuvo la respiración. 2 personas pasaron frente a él. Eran los guerreros, los mismos 2 que había visto muertos, pero ahora estaban vivos. Caminaban con propósito. Sus armas brillaban con filo mortal. Julián presionó su mano contra su boca para no gritar. Los guerreros desaparecieron en la oscuridad. El zumbido pulsó una vez más. Algo dentro de Julián se rompió. La parte de su mente que insistía en que el tiempo fluía en una dirección. Esa parte se había quebrado. Y lo entendió. No había salida de aquel lugar. Comprendió que aquel túnel no existía en el tiempo normal. Era un bucle, un ciclo, un lugar donde el pasado, el presente y el futuro se doblan sobre sí mismos. Los guerreros no estaban muertos, estaban atrapados en su momento, guardando eternamente. Gabriela y Roberto no estaban perdidos, estaban atrapados en su momento, buscando eternamente. ¿Y él? Julián cayó de rodillas. Su cámara seguía encendida. Tenía 1% de batería. La levantó hacia su rostro. Habló mirando hacia la lente, con calma, pero también con tristeza. Mi nombre es Julián Herrera. Soy documentalista. Tengo 28 años. Entré a este túnel buscando a mis amigos, y ahora entiendo que nunca voy a salir. Hizo una pausa. La sangre seca le picaba debajo de la nariz. No hay manera de romper el ciclo. Solo se puede aceptar. Miró hacia donde creía que era la entrada del túnel. Ahí, en el suelo, estaba la GoPro, con su nombre escrito en cinta adhesiva, la misma que había tocado antes. Esa cámara, dijo, es mi propia advertencia, la que voy a dejar para mí mismo, la que encontraré cuando entre de nuevo, porque siempre voy a entrar de nuevo. Lágrimas corrieron por sus mejillas. Si alguien encuentra este video, por favor, no entren. No importa lo que vean abajo. No importa qué tan importante o interesante parezca. Este lugar no sigue las reglas normales. El tiempo aquí está roto, y una vez que entras, te quedas. Para siempre. En un ciclo, repitiendo todo. La luz de la cámara parpadeó. Marco, si ves esto, lo siento, no escuché el zumbido a tiempo. Debí salir cuando pude. El zumbido pulsó, más suave ahora, casi como un arrullo. Julián bajó la cámara, se sentó en el suelo de roca. Solo váyanse, dijo, casi sin voz. Olviden este lugar, no vale la pena.
La luz de la cámara parpadeó una última vez y se apagó. 3 días después, Marco logró organizar un equipo de rescate oficial. Llegó al campamento, encontró las tiendas intactas, el equipo en orden, las 2 mochilas de Julián sin abrir junto a la fogata. No encontraron a Gabriela, no encontraron a Roberto, no encontraron a Julián. Lo único que recuperaron de la grieta fue una GoPro. Tenía una cinta adhesiva en la parte superior con un nombre: Julián Herrera. Cuando reprodujeron el video, mostraba exactamente lo que se esperaba: un documentalista descendiendo a un túnel, maravillándose con artefactos mexicas, buscando a 2 personas. El video duraba 2 horas y 43 minutos y terminaba con Julián mirando directamente a la cámara, con lágrimas en los ojos, suplicando que nadie entrara. Las autoridades clasificaron el sitio como zona de alto riesgo. La grieta fue sellada con concreto 3 semanas después. El INAH y la policía archivaron el caso como pérdida en exploración no autorizada. Marco nunca volvió al Popocatépetl.